Hola, en este video vamos a estudiar las ecuaciones con fracciones algebraicas. Comencemos. Las ecuaciones con fracciones algebraicas son aquellas en las que una o más de las expresiones involucradas están en forma de fracciones, con polinomios en el numerador y o en el denominador. Por ejemplo, tenemos ecuaciones del tipo x más 3 entre x menos 1 igual a 3 sobre x menos 7, que veremos en un momento cómo se resuelve. Este es un estilo o un tipo de fracciones, y también aprenderemos a resolver de este otro estilo, este otro tipo, que ya son ecuaciones, perdón, con fracciones en donde tenemos que resolver ya una operación y tenemos una fracción del otro lado. Como podemos observar, ya es un poco más grande, un poco más compleja. También explicaremos de este tipo más adelante. Empecemos con el primer tipo. Me piden resolver o determinar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones. Y la primera es x más 3 entre x menos 1 igual a 3 entre x menos 7. Vamos a explicar paso a paso cómo resolver este estilo de fracciones, pero básicamente aquí lo que tenemos que considerar es que esta fracción es del tipo a entre b igual a c entre d. Es decir, viene una fracción de un lado del igual y una fracción del otro lado del igual. Entonces, siempre que venga este estilo o este formato, vamos a aplicar los pasos que explicaremos a continuación. Entonces, para ese tipo de ecuaciones lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las expresiones que estén en los denominadores las vamos a pasar a multiplicar. ¿Por qué? Porque vean que aquí el x menos 1 está dividiendo. Entonces yo lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. Misma situación puedo hacer con el x menos 7, que está dividiendo. Entonces yo lo puedo pasar al otro lado. En general, cuando yo tengo a sobre b igual a c sobre b, que es el primer estilo de fracción que estamos estudiando, este d yo lo paso a multiplicar al a. Y este b yo lo paso a multiplicar al c, que es lo que estamos explicando aquí. ¿Qué me va a quedar entonces? Bueno, tenemos el x más 3, que es el que ya está ahí, que se multiplica por el x menos 7. Y esto va a ser igual a ¿quién? Al 3, que ya está ahí, que se va a multiplicar por el x menos 1, que sube a multiplicar. A partir de este momento, ya esto se convierte en una ecuación normal, ya sin fracciones. Empezamos por multiplicar los paréntesis para ver luego qué tipo de fracción tenemos. Vamos a multiplicar aquí x por x, que me da x a la 2, x por menos 7x, 3 por x, que me da 3x, y 3 por menos 7, que me da menos 21. Del otro lado distribuimos el 3 también. 3 por x es 3x y 3 por menos 1, menos 3. Del lado izquierdo puedo operar los semejantes. Me queda entonces x a la 2 menos 4x menos 21. Y del lado derecho de momento no hay nada que hacer. Vemos ahí entonces que estamos en presencia de una ecuación de segundo grado. Vamos a pasar todos de un mismo lado. Recordemos que las ecuaciones de segundo grado ocupamos igualar a 0 para luego meter en la calculadora. Entonces tenemos x a la 2 menos 4x menos 21. Y llegan del otro lado menos 3x más 3. Recordemos que cuando los paso de lado le cambio de signo. Y aquí ya me queda igual a 0. Siempre me tiene que quedar igual a 0 si es de segundo grado. Operemos los términos semejantes. Tenemos x a la 2 menos 4 menos 3 me da menos 7x, y menos 21 más 3, que me da menos 18, igual a 0. Esto ya lo podemos meter en la calculadora. Podemos resolver esta ecuación cuadrática con ayuda de la calculadora. Y entonces obtenemos que x es igual a 9 y x es igual a menos 2. Ahora, antes de poner el conjunto solución de esta ecuación, tengo que considerar algo muy importante, y es lo siguiente. Cuando nosotros resolvemos una ecuación con fracciones, tenemos que pensar en algo que se llama las restricciones de la ecuación. Entonces, ¿qué son las restricciones? Resulta que cuando yo estoy trabajando con una fracción, tengo que tener cuidado de que en el denominador me aparezca un 0. ¿Por qué? Porque en matemática, para nosotros las expresiones, por ejemplo, 3 sobre 0 no está definido, o 6 sobre 0, o 10 sobre 0. Es decir, la división por 0 para nosotros no está definida. Entonces nosotros tenemos que evitar que que se nos conforme una situación de estas, porque es problemático para nosotros. Tenemos que evitarlo a toda costa. Entonces yo tengo que analizar cuáles son las restricciones, es decir, las x que yo no puedo permitir que aparezcan. Por ejemplo, para esta primera fracción, x más 3 entre x menos 1, observemos que si la x vale 1, si yo permito que la x valga 1, arriba me quedaría 1 más 3, me daría 4, y abajo quedaría 1 menos 1, 0. Pero esta expresión no está definida. Entonces vean, si yo permito que la x valga 1, estamos en presencia de un problema matemático grave. Entonces yo voy a decir que x no puede ser 1, o que tiene que ser diferente de 1. Eso se llama una restricción. Es un valor de x que me puede causar problemas. Por ejemplo, pensemos en la segunda fracción. El denominador es x menos 7. Entonces, si la x vale 7,
7 menos 7 es 0. Entonces me quedaría, arriba quedaría 3 porque no hay nada que cambiar. Sobre 7 menos 7, 0. Pero esto es problema. Entonces yo no puedo permitir que la x valga 7, porque si la x vale 7 me lleva a este problema. Entonces yo voy a decir que x no puede ser 7 o que tiene que ser diferente de 7. Entonces el 1 y el 7 se llaman las restricciones de la ecuación. Siempre que yo trabaje una ecuación con fracciones, tengo que calcular las restricciones. ¿Por qué? Porque veamos esto, a la hora de poner el conjunto solución, yo tengo que analizar si alguna de mis soluciones es un número restringido. Por ejemplo, supongamos que aquí en lugar de un 9 a mí me dio un 1. Entonces, como yo veo que aquí una solución es 1, pero yo veo que es una restricción, entonces la eliminaría del conjunto solución. Y así tengo que analizar. En este caso, pues no pasa eso, porque como vimos, las soluciones son 9 y menos 2. Y entonces nosotros vemos que el 9 está válido, es permitido, y el menos 2 también. No están restringidos esos números. Por lo tanto, el conjunto solución en este caso sería menos 2,9 o 9, menos 2. Y listo. Ahora, vamos a resolver una ecuación un poco más compleja. Vemos que aquí ya no existe el formato que explicamos en el ejemplo 1. No tenemos esto, a sobre b igual a c sobre d. Es mucho más complejo porque vienen más fracciones. Tengo por ahí también una suma de fracciones y bueno, entonces aquí se hace otro procedimiento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Veamos. Cuando tengamos una ecuación de este estilo, que digamos podríamos verlo algo así, que tengo una fracción, puede ser suma o resta con otra, y del otro lado tengo otra. Por ejemplo, vámonos así, entonces tenemos como una fracción, se suma o se resta con otra, del otro lado tengo una tercera fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, cuando tengamos ese formato, ese estilo. Lo primero que vamos a hacer es que la fracción que tengo aquí solita, puede ser del lado derecho, del lado izquierdo, la voy a pasar para las demás, para el otro lado. ¿Para qué? Para que todas las fracciones estén juntas. Es decir, me va a quedar a mí estas dos fracciones igual y llegaría la otra fracción. Recordemos que cuando paso la fracción, igual no es gratis, ¿verdad? Entonces, en este caso que tengo un 7 positivo, cuando lo paso, me va a quedar un 7 negativo, o sea, me va a quedar restando. Como esta fracción me la voy a llevar para el otro lado, entonces aquí ya no va a quedar nada. Entonces vamos a poner un 0. Entonces pasemos la fracción y aquí a restar porque está positivo y aquí ponemos un 0. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Bajamos entonces las dos primeras fracciones igual, ahí no tocamos nada y como les decía, donde paso la fracción me queda en negativo y del otro lado como ya no hay fracciones, entonces vamos a igualar a 0. Ahora bien, ¿qué sigue? Observemos que del lado izquierdo me está quedando una operación con fracciones. En otro de los módulos nosotros estudiamos el tema de sumas y restas de fracciones y justamente nosotros resolvimos este mismo ejercicio. Entonces, para este primer ejemplo no voy a hacer la operación paso a paso para no perdernos en la parte de suma y resta de fracciones, que recordemos que eran 5 pasos. Entonces, voy a poner el resultado, voy a dejar por aquí el video de cuando hice ese ejercicio, por si necesitas repasarlo, los 5 pasos. Voy a poner la respuesta y para poder continuar y enfocarme en la parte nueva, que es la parte de la ecuación. Y ya, el siguiente ejemplo, el ejemplo número 3, ese sí lo voy a resolver paso a paso. Entonces, tenemos una operación con fracciones, vamos a poner aquí la respuesta de esa operación con fracciones y la única diferencia es que aquí le iríamos bajando el 0, que esto es lo que no teníamos antes, porque antes lo único que estudiamos fue la suma y la resta. Entonces, una vez nosotros realizamos esa operación, ponemos el resultado, igualamos a 0 y vamos a ver qué más tenemos que hacer. Entonces, pongamos el resultado. Nos daría entonces 3k menos 2 entre 12 por k menos 1 y lo que le agregaríamos nuevo sería el igual a 0. Entonces, ¿qué haríamos a partir de ahí? Bueno, muy fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Este denominador, el 12k menos 1 en este caso, lo vamos a pasar a multiplicar a 0. Entonces, si todo esta expresión lo pasamos a multiplicar a 0, pues da 0, porque 0 es un número absorbente. Entonces, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, ¿qué nos estaría quedando aquí? Solamente nos estaría quedando el 3k menos 2 igual a 0, porque todo este denominador se multiplicó con 0 y da 0. El 0 absorbió a toda esa multiplicación. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver esa ecuación, pero vean que esta ecuación es muy sencilla, es una ecuación de primer grado. Entonces pasemos las k de un lado, los números del otro, este menos 2, perdón, pasa a sumar, 0 más 2 es 2, y luego ese 3 pasaría a dividir, me estaría dando que k es 2 tercios. Ahora, antes de poner la solución, el conjunto solución, recordemos que tenemos que verificar que este número
no sea una restricción. Entonces vamos a calcular las restricciones. Recordemos que siempre en las ecuaciones con fracciones tenemos que calcular las restricciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La manera más sencilla es fijarnos en el común denominador de cuando nosotros resolvimos la suma y la resta. Entonces, en este caso, el común denominador, voy a copiarlo por aquí para tenerlo de referencia, 12k más 3 por k menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente de aquí podemos sacar las restricciones. Bueno, el 12 no lo vamos a tomar en cuenta porque ese 12 es un número, ¿verdad? Eso no nos interesa ese número, pero sí los paréntesis sí, porque entonces vean esto. Si k es menos 3, entonces menos 3 más 3 es 0. Eso sería un problema. Recordemos que esto se llama común denominador. Esos serán denominadores. Entonces yo no puedo permitir que la k valga menos 3 porque eso me traería problemas. Y tampoco puedo permitir que la k valga 1 porque 1 menos 1 es 0. Entonces las restricciones para esta ecuación serían el menos 3, porque aquí da 0 el primer paréntesis, y el 1. Por eso es muy fácil sacar las restricciones con el común denominador. Entonces, obviamente aquí, pues como no lo tengo, porque copié la respuesta solamente, lo anoté para fijarnos. Ya en el ejemplo que sigue, ya lo vamos a tener a la vista, entonces voy a poder explicar un poquito más con detalle este paso. Pero básicamente entonces es, para las restricciones, nos fijamos en el común denominador, hacemos el análisis de cada uno de los paréntesis, de los factores, y ahí pensamos qué número hace que el primer factor de 0. Entonces, como si cambio la k por menos 3 da 0, y en el segundo si cambio la k por 1 da 0. Esas serían mis restricciones. Observamos que la solución que yo obtuve fue 2/3, no es por lo tanto un número restringido. Podríamos escribir entonces ahora sí el conjunto solución de mi ecuación, que viene siendo entonces el 2/3. Y listo, ahí quedaría. Esto obviamente es un resumen de la solución, porque recordemos que aquí faltan los 5 pasos de la suma y resta de fracciones. Ya el siguiente ejemplo sí lo desarrollaremos con detalle y pues será un poquito más largo, pero tendrían un ejemplo completo. Vamos entonces al tercer ejemplo. Tenemos que resolver ahora la ecuación 5x entre 2x menos 3 más 6x menos 4x a la 2 entre 2x a la 2 menos x menos 3 igual a 2 entre x más 1. Como les contaba, estamos en presencia de una ecuación que tiene un formato algo así. A entre b, que se suma con otra fracción, digamos c entre d, y hay otra fracción del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta fracción que tengamos al otro lado? La vamos a pasar para que todas las fracciones estén juntas. Vamos entonces a hacer este procedimiento. Entonces, primeramente necesitamos tomar, en este caso, la fracción 2 entre x más 1 y pasarla del otro lado para que estén todas las fracciones juntas. ¿Para qué? Para después de eso realizar la suma y resta de fracciones aplicando los 5 pasos que aquí sí los vamos a aplicar detalladamente. Entonces, pasemos la fracción del otro lado y eso nos quedaría de esta manera. Observemos aquí detalles importantes, que aquí puse un menos porque el 2 está positivo, entonces al pasarlo queda negativo, y otro detalle importante es que entonces del lado derecho me estaría dando 0 porque la fracción que estaba me la llevé para el otro lado. Listo, ahora, ¿qué sería? Necesito resolver esta operación de fracciones que me quedó al lado izquierdo. Es decir, por un momento yo voy a ignorar, me voy a olvidar un ratito de ese igual a 0 y me voy a concentrar en esa operación con fracciones. Entonces, vamos a aplicar los 5 pasos que nosotros aprendimos para sumas y restas de fracciones. La única diferencia es que al final, cuando ya tenga el ejercicio resuelto, le voy a agregar este igual a 0 que tenemos ahí. Pero los 5 pasos de las sumas y restas de fracciones se aplican tal cual. Entonces, recordemos ahora sí, ¿cuáles son los 5 pasos? El paso número 1 para sumas y restas de fracciones es factorizar los denominadores. Entonces vamos a factorizar. Vamos a factorizar 2x menos 3. Vamos a factorizar 2x a la 2 menos x menos 3 y x más 1. Entonces, para 2x menos 3 no hay ninguna técnica de factorización que tenga que aplicarle, porque ahí no hay factor común y no hay nada más, no hay diferencia de cubos, no hay nada. Vamos con el segundo paréntesis, con el segundo denominador, perdón. 2x a la 2 menos x menos 3. Ese es un trinomio clásico. No hay factor común. Es muy importante que revisemos. Recordemos que la regla de oro me dice a mí que lo primero que yo tengo que hacer es ver si hay factor común. En este caso no hay. Es un trinomio normal. Lo podemos hacer con ayuda de la calculadora. Y entonces eso nos va a dar 2x menos 3 por x más 1. Esa es la factorización de ese trinomio. Y ahora si vamos con el último. El último sería x más 1. Vemos que tampoco no hay factor común. No hay nada que hacer. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es que voy a reescribir estas mismas fracciones y lo único que voy a hacer es que voy a cambiar este trinomio por la factorización. Entonces, reescribamos las nuevas fracciones. Claramente, pues, en otro ejercicio, tal vez este sí se factorizó y este también. Entonces, uno reescribe todos los nuevos denominadores, pero en este caso el único que va a cambiar es el denominador de la fracción del centro, ¿verdad? Entonces, reescribamos para ver cómo nos va a quedar.
Ahora sí, tenemos entonces el denominador totalmente factorizado, que fue el único que cambió, el de la fracción del centro. Ya tenemos el paso número 1, factorizar los denominadores. Vamos al paso número 2. Recordemos que el paso número 2 es calcular lo que se llama el común denominador. Cuando vimos este tema lo explicamos un poquito más con detalle. Vamos igual a hacer un pequeño repaso. Entonces el común denominador lo que va a hacer es que va a contener a cada uno de los denominadores que ya están en la fracción original. Entonces vamos pasando lista. Tenemos aquí un 2x menos 3, que lo vamos a escribir por aquí, de la primera fracción. Si pasamos a la segunda fracción, vemos un x menos 3, pero ese ya lo escribimos. Seguimos pasando lista. Ahora tengo un x más 1. Y voy a la tercera fracción y veo un x más 1, pero ese ya está escrito. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es ir haciendo un recorrido por todos los denominadores e ir escribiendo uno de cada uno. Recordemos que solamente hay una excepción para esta regla y es que si en una misma fracción hay dos iguales, por ejemplo, si en una misma fracción tengo 2x menos 1, entonces aquí en el común denominador voy a escribir los dos porque en una misma hay dos iguales. Pero si tengo un término en cada fracción, solo lo escribo una vez, aunque esté repetido. Si es 1 por fracción, aquí solo se escribe 1. Por ejemplo, este x menos 1 está en esta fracción y está en esta, pero solo lo escribo una vez, porque es 1 por fracción. ¿Ok? Entonces, más o menos sería así. Ese sería el paso número 2, calcular el común denominador. Una vez que tenemos el común denominador, podemos ir al paso número 3. El paso número 3, recordemos que es completar las fracciones. Entonces, bajo la fracción original, que sería el 5x sobre el 2x menos 3, vean que esa es la fracción original, lo único que hice fue poner en paréntesis el denominador, porque como voy a agregar más cosas, entonces ahora sí, comparo el denominador original, que sería 2x menos 3, contra 2x menos 3x más 1, para ver qué le tengo que agregar a mi denominador para que se convierta en el común denominador. Entonces vemos que el 2x menos 3 ya lo tiene, le faltaría el x más 1. Entonces ese x más 1 lo voy a agregar abajo, pero también lo agrego arriba. Siempre abajo y arriba. Ahora, bajo la otra fracción. Entonces primero bajemos primero la original y luego vemos que hay que agregar para que se convierta en el común denominador. Entonces ahora sí, comparemos nuevamente el denominador original contra el común denominador. Entonces, ¿qué le agrego a mi denominador para que se convierta en el común denominador? Entonces, si revisamos con detalle, mi denominador es 2x menos 3 por x más 1. Y el común denominador es 2x menos 3 por x más 1. Entonces son iguales, no tengo nada que agregar. Perfecto. Entonces ya esa estaría lista. No agrego nada abajo, no agrego nada arriba. Y vamos con la última. Entonces bajemos la fracción original, que sería 2 entre x más 1. Voy a encerrar esto en paréntesis. Y ahora sí, ¿qué le agrego a x más 1 para que se convierta en 2x menos 3 por x más 1? Entonces ya el x más 1 ya está, ¿verdad? Ya esa fracción ya lo tiene. Faltaría agregarle el 2x menos 3. Entonces agrego aquí 2x menos 3, pero lo agrego también arriba. Eso se llama el paso número 3 que le habíamos nombrado completar las fracciones. Ahora, una vez que las fracciones están completas, podemos ir al paso número 4. El paso número 4 es unir las fracciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener aquí una sola fracción. Vamos a ponerle de denominador al común denominador, que en este caso sería 2x menos 3 por x más 1. Y entonces vamos a ir bajando y vamos a ir uniendo todos los denominadores. Entonces voy a bajar el primer numerador, que sería 5x, x más 1, más, ahora vamos a bajar el segundo numerador, 6x menos 4x a la 2. Y por último, bajamos el menos y bajamos el último numerador, que es 2 por 2x menos 3. Ese sería el paso número 4. Nos faltaría solamente el paso número 5, que básicamente le habíamos nombrado simplificar la fracción. Entonces, necesito simplificar todo eso. ¿Cómo simplifico yo esa fracción? Recordemos que el primer paso o la primera etapa del paso número 5 es trabajar con el numerador. Es decir, vamos a tomar todo ese numerador y lo vamos a simplificar. Lo vamos a hacer lo más pequeñito posible y de una vez lo vamos a factorizar. Recordemos las dos palabras claves que habíamos aprendido: simplificar y factorizar. Entonces, entremos con esa parte. Perfecto, tenemos por aquí entonces ya el numerador copiado. Vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a hacer aquí una distribución. El 5x lo multiplico por x, el 5x lo multiplico por 1. Y aquí también este menos 2 lo multiplico por 2x y el menos 2 lo multiplico por el menos 3. Entonces tenemos 5x por x es 5x a la 2. 5x por 1 me da 5x
bajo en este caso el 6x, bajo el menos 4x a la 2, y ahora distribuimos el otro, sería menos 2 por 2x, me da menos 4x, y menos 2 por menos 3, que eso me da más 6. Vamos a operar los semejantes. Tengo 5x a la 2 menos 4x a la 2, x a la 2. Vamos con los x, tengo 5x más 6x menos 4x, entonces serían 5 más 6 menos 4, y eso me da 7x, y los números sería el 6 solito. Ya lo simplifiqué, ahora me faltaría factorizarlo. Eso es un trinomio clásico que se puede meter en la calculadora, y entonces ese me va a dar x más 1 por x más 6. Listo. Entonces ahora sí, ya lo tenemos el numerador simplificado y factorizado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reescribir la fracción original, pero en lugar de todo ese numerador voy a poner ya la simplificación y factorización. Entonces tendríamos x más 1 por x más 6, y en el denominador de la fracción original teníamos un 2x menos 3 por un x más 1. Vemos aquí que esto se puede cancelar, y entonces al final me está quedando solamente x más 6 en el numerador y en el denominador 2x menos 3. Hasta ahí serían los pasos de la suma y resta de fracciones. Pero recordemos que esto es una ecuación con fracciones. Entonces tengo que regresar el igual a 0, que dije hace un ratito, que nos íbamos a olvidar de él por un rato. Pero entonces, una vez que yo hago los 5 pasos, tomo este resultado y ahora sí lo vamos a igualar a 0 para hacer el cierre de la ecuación. La parte más compleja o la parte más larga es aplicar los 5 pasos de las sumas y restas de fracciones, porque el cierre es sumamente sencillo. Vamos a realizarlo. Tengo escrito ya ahora sí, entonces el resultado de la suma y resta de fracciones del lado izquierdo, y también tengo aquí el igual a 0. Ahora sí, ¿qué sigue? Entonces lo que vamos a hacer es que este denominador lo vamos a pasar a multiplicar con el 0. Pero recordemos que todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces aquí simplemente nos va a quedar x más 6 igual a 0. Y eso es una ecuación de primer grado. Pasamos el 6 al otro lado a restar y tengo que x es igual a menos 6. Recordemos que antes de escribir el conjunto solución tengo que tener cuidado y tengo que hacer el cálculo de las restricciones, que son números que yo no puedo permitir que sean parte de la solución. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo las restricciones? Recordemos que, según el ejemplo anterior, dijimos que lo más fácil era fijarnos en el común denominador, o sea, del paso número 2. Entonces, de cuando nosotros calculamos el común denominador, vamos a tomar entonces esto como referencia. Voy a analizar estos dos paréntesis para ver qué números hacen que estos factores sean 0. ¿Por qué? Porque el común denominador es un representante de todos los denominadores. Por eso es que yo, con solo analizar el común denominador, ya estaría analizando todos los denominadores al mismo tiempo. Entonces voy a escribir este común denominador donde estamos calculando las restricciones para tenerlo como a la mano. Entonces tenemos que nuestro común denominador es 2x menos 3 por x más 1. Ahora sí, entonces analicemos primero el x más 1, que es un poquito más sencillo, porque tiene números enteros. Entonces, ¿qué número pongo yo en esta x para que este paréntesis se me convierta en 0? Fácil, ¿verdad? Menos 1. Menos 1 más 1, 0. Entonces yo no puedo permitir que x valga menos 1, porque si la x vale menos 1, este factor, este paréntesis se me convierte en 0, y eso haría problema, generaría problemas. Entonces la x no puede ser menos 1. Ese estuvo bastante sencillo. Este otro es un poco más difícil de hacer mentalmente, porque yo digo 2 por qué número, vamos a poner esa x pintada color verde, 2 por qué número le resto 3 y eso da 0. 2 por qué menos 3 da 0. Tal vez para algunos de ustedes eso sea muy obvio calcularlo a mente. Si dice 2 por tanto menos 3 da 0, entonces la x vale tanto. Bueno, no para todos es tan fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos paréntesis o factores de este estilo que son un poquito más difíciles? Fácil. Vamos a tomar el paréntesis y lo vamos a igualar a 0. Entonces, vean que esto es como una mini ecuacioncita lineal. Este 3, el menos 3 pasa a sumar, 0 más 3 me da 3, y luego el 2 pasa a dividir, 3 medios. Entonces, el valor que hace que ese factor se convierta en 0 es 3 medios. Podemos incluso verificarlo con la calculadora. 2 por 3 medios menos 3 igual a 0. Efectivamente, entonces x igual 3 medios es una restricción. Voy a escribir aquí entonces que x no puede ser 3 medios, o que x tiene que ser diferente de 3 medios, y x también tiene que ser diferente de menos 1. Entonces nuestras restricciones son 3 medios y menos 1. Como vemos, mi solución no es una restricción. Entonces podemos poner el conjunto solución. Ahora sí, solución menos 6. Y ahí estaría el ejercicio completo. Como pudimos observar, la clave en las sumas y en restas de fracciones es saber muy bien sumar y restar fracciones.
Si yo sé sumar y restar fracciones, la parte de la ecuación estaría cubierta como en un 90%, tal vez más, porque lo demás son pequeños detalles. Por ejemplo, el cierre este de pasar el denominador a multiplicar al cero, el cálculo de las restricciones, pero esos son pequeños detalles. Lo fuerte, sumas y restas de fracciones. Entonces, la motivación es, primero aquí, ir a estudiar muy bien el tema de sumas y restas de fracciones para que este tema básicamente ya esté listo, esté completo y afinamos pequeños detalles por ahí. Con esto damos por cerrado el tema de las ecuaciones con fracciones. Nos vemos.